Ya es hora de analizar si hubo o no una propuesta dentro del discurso de Guido Bellido respecto a lo que ocurre en el BRAE, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero antes de adentrarnos en eso, tengo que consultarles. ¿Les ha pasado que siempre hay algo que hacer en casa, como remodelar la sala, las habitaciones y, por supuesto, los colores de las paredes? Por eso, cuando quiera pintar, no hay nada mejor que elegir Pinturas Lozaro, que cuenta con una gran variedad de colores de larga duración y especialmente lavables, garantizados por sus 25 años de experiencia. Lozaro, la calidad nos identifica. Dicen que somos un país pintoresco, y es verdad, estamos llenos de colores, y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados. Vamos a hablar precisamente de lo que comentábamos al inicio. Hubo una propuesta clara del premier Guido Bellido respecto a la situación que todavía se vive dentro del BRAE y a la lucha antiterrorista. Lo vamos a conversar con el doctor Luis Sánchez Cáceres, director de Huayna Cuna Perú, investigador en temas contra el terrorismo. Bienvenido al programa. Doctor, la gran pregunta es esa. ¿Usted cree que fue enfático el premier en el primer discurso? Porque obviamente hay que mencionar el contexto y los vínculos, no solo que tendría él por las investigaciones que pesan en su contra, sino también miembros de su gabinete. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que este gabinete improvisado, que más parecería un gabinete de CONARE, lo que ha dicho en cuanto a los temas antiterroristas y en cuanto a la lucha contra el narcotráfico en el BRAE, lo que ha dicho prácticamente es vago, nulo, y por lo general pues lo que ha habido es un gran vacío, ¿no? Un gran vacío de contenido, porque lo que debía darse en esta presentación del gabinete de Bellido ante el Parlamento es haber dicho las grandes directrices y los grandes pasos a seguir para acabar contra el narcotráfico y para acabar con el terrorismo en el BRAE, cosa que no ha sucedido. Tampoco se ha hablado de una política antiterrorista general contra, por ejemplo, lo que son los brazos políticos del Sendero, por ejemplo, lo que es el Movadef o el FUDEC. Entonces vemos pues vacíos, vemos nubes oscuras, digamos, en el firmamento político y de políticas antiterroristas que digamos porque este gabinete no ha sabido pues esclarecer. Entonces lo que vemos prácticamente es un discurso vacío sobre el tema de la política antiterrorista del gobierno, y que esto pues también se relacionaría pues con la serie de denuncias que han tenido pues distintos pues miembros del gabinete, desde el señor Bellido, que está procesado actualmente, cosa que es inédita en la historia del país, ¿no? Es la primera vez, creo, que un premier va a pedir el voto de confianza estando procesado por un tema que lo involucra, de acuerdo a esto, a las autoridades, con el grupo terrorista que opera en el BRAE, el militarizado Partido Comunista del Perú, ¿no? A mí me parece algo inédito y francamente es algo inverosímil y difícil de creer, pero que lamentablemente es la realidad política que actualmente estamos viviendo. Ahora, doctor, hay un punto bien interesante, porque en parte del discurso lo que dice el señor Bellido es que se va a crear una mesa de trabajo que analizará la situación de los distritos del BRAE, porque él señala que la principal problemática es que hay una falta de presencia del Estado. Y yo recuerdo a un analista en particular que señalaba que cuando en el Perú se busca que algo suene muy bonito, pero que no tenga resultados, se crea una mesa de trabajo multisectorial. ¿Qué cree usted que realmente ocurre y cuál cree usted que debería ser la visión del gobierno si, en función a lo que dice, quisieran eliminar el narcotráfico y el terrorismo en la zona del BRAE, en lugar de sentarse a una mesa a analizar la situación que ya se conoce por años, ¿no? Pero hay aquí dos puntos que ver. Pues primero, las promesas de campaña, en las cuales sostenían, y eso lo ha hecho el propio Castillo en más de una ocasión, y no solamente él, sino una serie de integrantes de su gobierno, que había que retirar las bases contrasubversivas en el BRAE y que había que
había que quitar la política de erradicación de hoja de coca y que había que legalizar la hoja de coca. A todo esto hay que sumar que hace poco ya ha salido una denuncia en la cual se establece y se da a conocer que las bases contra subversivas del BRAE van a ser retiradas. Entonces, el plantear mediante una mesa de trabajo en la cual se quiere decir que hay que tener presencia del Estado en algunos distritos del BRAE, pero por otra parte se está ya procediendo a la desmilitarización de las zonas del BRAE, en suma eso te está diciendo la propuesta de campaña que Castillo había hecho a principios de este año. Es decir, estamos hablando acá de que esto sería un discurso vacío y estaríamos hablando de que lo que realmente está sucediendo es que el gobierno pretende aplicar políticas sectoriales, mejor dicho, algunas políticas económicas para supuestamente con eso querer frenar el cultivo de la hoja de coca y querer frenar el narcotráfico y el terrorismo en el país, cosa que yo no lo veo como una cuestión factible. Digamos, lo que se necesita en la zona del BRAE es una política real en contra del narcotráfico y terrorismo, y eso pasa por capturar a este grupo terrorista que se ha autodenominado como militarizado Partido Comunista del Perú, y no lo que están planteando, es decir, las mesas de trabajo para supuestamente plantear una mejoría económica para los distritos del BRAE es el mismo discurso que ha hecho la izquierda caviar durante muchos años. Es decir, desmilitariza, saca a las Fuerzas Armadas del BRAE y darles algunos beneficios económicos. Eso no va a solucionar el problema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque los campesinos ganan mucho más cultivando la hoja de coca y entregando esta hoja de coca tanto a los quipes palominos como a los cárteles del narco, que pues con subsidios económicos que pueda poner el gobierno. Salvo que este subsidio pues fuera un subsidio muy, muy beneficioso, ¿no? Pero cosa que yo no veo en esta política de parte del gobierno eso. Por el contrario, lo que veo es que quieren desmilitarizar las bases contrasubversivas en el BRAE, quieren quitar las bases contrasubversivas y lo que quieren pues es aplicar algunas medidas políticas, ¿no? Tipo proteccionistas tal vez, pero que eso no va a conllevar pues a quitar el fenómeno del terrorismo y el narco del BRAE, porque como ya le había dicho, los campesinos obtienen ingentes sumas de dinero por el cultivo de la hoja de coca y hasta por el traslado de la droga desde el BRAE a diversos lugares del país, a las costas del Perú, por ejemplo. Entonces, es toda una mafia que está ahí enquistada. Y eso no se va a solucionar pues con mesas de trabajo, con los grupos de campesinos, no. Acá estamos hablando de una guerra frontal contra el narcotráfico que este gobierno no ha querido dar, no da avisos de querer dar. Y estamos hablando también de una guerra contra el terrorismo que tampoco no vemos pues que sea parte de la política estratégica del gobierno. Claro. ¿No? Doctor, en medio de lo que usted enmarca, muy brevemente, ¿cómo ve usted esta decisión de trasladar a todos los reos que están en la base naval? Porque allí estamos hablando de cabecillas terroristas que no sabemos todavía a dónde van a ir, y hay ciertos sectores, por ejemplo, José Luis Pérez Guadalupe señala que precisamente no es una buena decisión política trasladar a estos reos, considerando los presuntos nexos que tiene el gobierno con Movadef y con CONARE. Además, ¿dónde van a tener la seguridad que tienen en la base naval? ¿Eso es parte del plan de Movadef, como dicen algunos especialistas? Hay un plan de Sendero, que es una campaña que viene realizando desde hace muchos años, que se llama Operación Némesis. Esta Operación Némesis consistía en cerrar el penal de la base naval del Callao, trasladar a los terroristas a cárceles comunes, y una vez que estén trasladados a cárceles comunes, pues en el caso de Abimael Guzmán, Osman Morote, o Miguel Rincón Rincón, o Víctor Polay Campos, pedir ante la comunidad internacional y ante los derechos humanos, pedir que estos terroristas sean liberados o que sean pasados a cárceles domiciliarias. ¿Por qué? Porque iban a decir que estas cárceles comunes no tenían las suficientes condiciones para poder albergar a esos terroristas, que se ponía a exponer su salud, su vida u otras condiciones que perjudicaran la estancia de estos terroristas en cárceles comunes. Entonces, esa era la excusa. Eso era lo que buscaba Sendero Luminoso, eso era lo que buscaba el MRTA, y eso es lo que este gobierno les ha dado
a estos grupos terroristas. Les ha abierto una puerta para que ellos ahora, mediante defensas legales, mediante acusaciones legales contra el Estado peruano a nivel internacional, puedan pues tramitar la liberación o la cárcel domiciliaria para sus líderes terroristas. ¿Por qué por parte de la izquierda se sigue negando que existe este plan Némesis y que Sendero, especialmente con Abimael a la cabeza, había planificado algo a muy largo plazo? ¿Por qué se sigue negando? ¿Por qué es tan fácil decirlo así? No, estas son teorías hasta conspiranoicas, dicen algunos. Porque son ideologías, tanto la de Sendero Luminoso como la de la izquierda, llamada izquierda caviar, que en suma es la izquierda chavista, son ideologías hermanas, son ideologías primas hermanas. Están muy, digamos, cohesionadas. Entonces, pues no pueden atacar a la ideología de Sendero o la ideología del MRTA porque se estarían atacando en parte a ellos mismos, porque prácticamente defiende casi los mismos postulados. No digo exactamente los mismos postulados, pero sí mucho de lo que defiende Sendero y el MRTA es lo que también defiende la izquierda chavista. Entonces, ahí estamos frente a un poema ideológico, pero ese poema ideológico no puede ser el poema del Estado, pues. Acá estamos hablando de la seguridad de miles de peruanos. Imagínese usted a Abimael Guzmán Reynoso en una cárcel domiciliaria. Imagínese, en una prisión domiciliaria, en un domicilio de cualquier miembro o integrante del Movadef, de Sendero o del FUDEC. Imagínense con cuánta gente se va a reunir, imagínense cuántas, digamos, órdenes, cuántas disposiciones le va a dar a una serie de integrantes del Movadef y del FUDEC. ¿Y cuán peligroso puede ser eso para la sociedad y para el país en general? Muchísimas gracias, doctor Luis Sánchez Cáceres, por estar con nosotros esta mañana. Hay que tratar de ver mucho más allá de lo evidente y analizar todas las posturas, pero es importante que también recordemos la historia y se ha dejado de hablar de los años de terrorismo durante mucho tiempo. Hay jóvenes que tienen que estar siempre enterados y ese es parte de nuestro rol aquí en Ya es Hora. Hacemos una breve pausa y volvemos con mucho más en el programa. No se mueva. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados.